Bueno, buenos días, Carla. Gracias por el tiempo para la entrevista. Me gustaría que me cuentes un poquito sobre tu papel en lo que es Perú Sostenible. Entonces, actualmente yo trabajo como analista para el área que se denomina Programa ODS en Perú Sostenible. Perú Sostenible es una organización, una red de empresas que promueven y apuestan por el desarrollo sostenible en el Perú, y esto implica evidentemente el concepto de el equilibrio entre lo económico, social y ambiental. Entonces, y específicamente en el área en el que yo trabajo, que es Programa ODS, este programa es producto de una alianza entre Perú Sostenible y el Sistema de Naciones Unidas en el Perú, y por lo tanto se enfoca o se orienta a que los peruanos, tanto las empresas, pero también como los ciudadanos y organismos del Estado y actores de todo tipo en realidad, puedan comenzar a hablar en un lenguaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que son justamente estos que promueven que tienen como meta el 2030, que son promovidos por Naciones Unidas, ¿no? Ok, Carla, sí, muchas gracias por esa breve descripción. Y me imagino que igual es algo mucho más amplio en lo que te desempeñas, pero igual tú mencionas la Agenda 2030 y el 2030 ya está, pero aquí a la vuelta. Entonces, como que sí me da mucho para pensar un poquito. Y bueno, ya, empezamos con las preguntas. En este caso, la primera sería: ¿cuál es el pensamiento erróneo que tienen la mayoría de las personas sobre la contaminación ambiental? Esto creo que más allá de pensamientos erróneos, es de que las personas no tienen y por lo tanto no comparten la información correcta. Y esto puede deberse a que en lo ambiental, cuando hablamos de contaminación, que es es una problemática importante de nuestro país, cuando hablamos de cambio climático, que es una problemática ambiental, o muchas otras que están asociadas a lo que entendemos por medio ambiente, lo que falta es información que no sea tan técnica, que no sientas, por ejemplo, como que necesitas ser científico, que necesitas haber estudiado una carrera relacionada para tú poder entenderlo. Y eso es algo que, de hecho, en mi trabajo vemos que pasa muchísimo y que puede ser una barrera que las personas comiencen ya a entender, no solo a entender o a comenzar a hablar con el lenguaje adecuado sobre estas problemáticas, sino también a saber cómo interpretar y cómo aterrizar lo que ellos pueden hacer como ciudadanos, ¿no? Entonces, este paso de tratar de la información técnica y que tiene la base científica y que es idioma científico o súper técnico, pasarlo a un idioma de cualquier ciudadano, pasarlo a un idioma también que las empresas puedan entender o que otro tipo de actores, es un reto. Y luego, evidentemente, esto va a tener implicancias y va a tener efectos en cómo nosotros entendemos qué es lo que está pasando, y por lo tanto también esto va a incidir en cómo nos concientizamos o cómo nos activamos, más allá, porque más allá de la concientización, sensibilización, está la activación en lo que yo creo y lo que soy consciente, o también el rol que asumo de lo que sé que puedo hacer, ¿no? Entonces, eso es para mí en realidad lo principal: cómo fluye esta información, cómo se entiende y finalmente cómo es que se difunde, ¿no? Eh, Sí, ya, te entiendo totalmente. Ahora sí, son varios puntos igual, pero gracias por tratar de resumirlo de todas formas. Entonces, bueno, ahora sí me gustaría preguntarte: ¿es posible un futuro medioambiental sostenible? Posible, yo firmemente creo que sí es posible, pero es que también es posible condicionado a que realmente comencemos a establecer, por ejemplo, los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 desde ya, ¿no? O sea, tomar conciencia de que realmente cuando yo digo, por ejemplo, el ODS 15 de ecosistemas y vida terrestre, cuando hablan de las tasas de deforestación, del cambio de uso de tierra, etcétera, que son como problemáticas que están asociadas a todo este ODS, qué es lo que pueden hacer las empresas, qué es lo que pueden hacer los ciudadanos, academia, y también la cooperación, ¿no? Entonces, en la medida que comencemos a abordar estos desafíos, pero de una manera en que realmente sea un cambio y se note un incremento en nuestra ambición, en la manera en cómo afrontamos estas problemáticas que ya las tenemos encima y que cada vez avanzan, yo creo que sí va a ser posible, pero como digo, requiere una acción ya, y es una acción que necesita tener un nivel de ambición elevado, y que además necesita integrar a los diferentes actores que forman parte de la sociedad, y evidentemente tiene que estar, si bien pensado desde una óptica de lo que pasa en el territorio nacional, en los territorios regionales, digamos, todo lo que pasa en un país,
pero también teniendo como un marco de referencia lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque finalmente hay que entender cómo funcionamos como sistemas, ¿no? Cómo es la dinámica global. Entonces, y esto es bastante en qué pensar, pero digamos, también nos sirve para reflexionar que sí es posible, pero que cómo lo hacemos posible. Justo ahí como que vas muy conectada a la siguiente pregunta cuando me mencionaste cómo funcionamos como sistema o en general. Pues, ¿cómo crees que se puede hacer para combatir la contaminación ambiental de manera colectiva? Los modelos tradicionales en cómo se han desarrollado nuestras sociedades han comenzado a pensar muy tarde en términos de lo que qué es contaminación y cómo nosotros somos los responsables de que exista contaminación o que en todo caso, digamos, las fuentes o las causas antropogénicas, ¿no? Que están asociadas a la actividad humana. De hecho, cuando comenzamos a hablar, digamos, y acá voy también un poco de tema porque hacemos la diferenciación entre lo que es contaminación, entendiendo de que contaminación es como un cambio entre el estado inicial versus el estado como actual y que se nota un deterioro, y en este caso podemos hablar de contaminación de suelo, agua o aire, pero también, por ejemplo, y este tema ha reincido muchísimo porque es lo que desarrollo, pero también porque es realmente está identificado actualmente como uno de los principales riesgos a nivel global, que es el cambio climático. Entonces, lo importante es entender, digamos, cómo podemos combatir. Entonces, ¿cómo podemos combatir? ¿Qué es lo que podemos hacer en todos estos que son desafíos, problemáticas ambientales? Entonces, ahí lo importante tal vez es entender como dije, cada rol que puede tener, identificar sobre esta temática en específico, qué rol va a tener el gobierno, qué rol va a tener el sector privado, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional, pero que además, y que si bien cada uno identifique su rol, actúen en coherencia a eso, pero esa actuación no puede ser, no podemos tener estos 5 tipos de actores como cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Sino que se necesita también de que esa acción sea coordinada hacia una visión conjunta, que se haya definido conjunta de qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, en contaminación, queremos lograr disminuir la contaminación de los océanos, por ejemplo, por plásticos, ¿no? Porque se desechan los plásticos y finalmente sobre todo los de un solo uso y terminan en el océano. Entonces queremos lograr reducir la contaminación en tanto por ciento para el año tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, cada uno debe tener como los lineamientos como aportan, pero finalmente la visión colectiva es esa meta, ¿no? Entonces, y es algo que debe pensarse en conjunto y es algo que debe articularse. Entonces, sin esta identificación de los roles y también de las capacidades, porque hay que entender de que cada uno tiene una capacidad diferente, e incluso dentro del mismo grupo, tú no puedes comparar a tal vez lo que puede hacer una empresa grande a lo que puede hacer una MIPE. No puedes comparar a lo que puede hacer el gobierno central con lo que puede hacer una municipalidad. Entonces, esa diferenciación también es importante y además a eso le añado esto de articulación, ¿no? De cómo todos interactuamos y cómo todos intervenimos y sabemos lo que está haciendo el otro, pero que finalmente son acciones complementarias y coordinadas y que van hacia un rumbo de objetivo que haya sido previamente definido entre todos. Entonces, creo que digamos, lo que estoy comentando ahora tiene que ver es como una base conceptual de cómo podemos abordarlo y a partir de eso, pero con el entendimiento de que esta es la forma en la que tenemos que comenzar a gestionar estos problemas, ya podemos aterrizar acciones mucho más concretas, ¿no? Por ejemplo, si planteamos, no sé, queremos promover la educación ambiental, pues también se debe pensar desde esta óptica, ¿no? Queremos establecer una fiscalización de todo el tema de contaminación que sea mucho más drástica, más fuerte y realmente efectiva. También debería pensarse teniendo en cuenta, digamos, estos como principios o este pensamiento, ¿no? Entonces, para mí esto es clave. Veo modelos incluso de países que un poco incorporan cómo pensamos entre todos lo que vamos a hacer y siempre puede haber un líder, porque eso también es importante y que usualmente ese rol lo asume el gobierno, pero finalmente es que cada uno tiene un potencial de acción diferente y cada uno puede también actuar, ¿no? ¿De qué forma crees que podemos ayudar a contrarrestar el problema de la contaminación ambiental, pero ya a un nivel más personal e individual? Creo que lo importante que podemos hacer, digamos, hablando de manera individual, con esto tal vez referirnos a qué hacemos los ciudadanos,
es informarnos, en primer lugar. Es importante, en cualquier tema es importante informarnos para saber y también para definir un criterio sobre sobre esto, sobre este tema y sobre cuál es mi posición sobre este tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contaminación ambiental, es algo que es evidente, lo podemos ver día a día, salimos a la calle, de repente vemos basura, vemos en las noticias, por ejemplo, lo del derrame de petróleo, pasivos mineros, y un sinfín de cosas que se nos hacen evidente y que es innegable que eso es algo que ocurre en nuestro país. Y cuando realmente analizamos los datos o analizamos la evidencia de estos casos de contaminación ambiental y como dije, aire, suelo, agua, nos damos cuenta que es un problema muy grave en nuestro país. No solamente algo que ocurre, sino es algo que ocurre frecuentemente y que es uno de nuestros principales desafíos en materia ambiental. Entonces, sabiendo un poco y entendiendo como ciudadanos que esto ocurre, habiendo tomado conciencia de esto, creo que lo importante es comenzar a ver tal vez desde un enfoque de comunidad, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo en mi distrito? ¿Qué están haciendo en mi barrio de repente? Ya de repente existen sistemas de segregación de residuos, existen sistemas de, no sé, por ejemplo, para de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Porque ahí también hablamos de contaminación de agua, u otras cosas, otras acciones que existen, se impulsan desde este nivel de comunidad, tal vez a un nivel un poco más de distrito, y luego si quieres puedes verlo como región. Entonces, comenzar a buscar esos espacios es, si bien puede venir desde que tal vez las personas o las organizaciones que lo promueven, lo organizan, también es un rol o una responsabilidad que deberíamos tener cada uno de nosotros, de buscar los espacios, identificar dónde me puedo meter o cómo puedo hacer o qué existe, qué hay, qué no hay, y que eso me lleva a que finalmente yo me involucre en estas, digamos, esta forma de activarme como ciudadano, en esta forma de promover acciones que promuevan la sostenibilidad de nuestro país, desde un rol en verdad que es bastante cercano y que podemos adaptarlo a nuestro estilo de vida. Y ya finalizando la entrevista, concluimos que Conversar de estos temas que realmente son súper importantes, creo que personalmente para mí lo son por mi formación, pero estoy segura de que también cada vez, y eso me parece increíble, que cada vez más personas vayan tomando conciencia no solamente de lo que pasa, sino también de la urgencia de comenzar a actuar desde ya, ¿no? Como mencionabas, creo al inicio de la Agenda 2030, nos quedan 8 años, menos de 8 años, porque ya estamos como casi a mitad del 2022 y también incluso en temas como cambio climático, vemos que nos queda muy poco tiempo para que podamos establecer acciones concretas, pero además acciones ambiciosas que permitan enfrentar y frenar estas problemáticas desde ya, ¿no? No podemos seguir aplazándolo, los gobiernos no pueden seguir aplazando estas políticas que deben ser bastante fuertes en todos los temas, en todo lo que está asociado a las problemáticas ambientales. Las empresas no pueden ya no pueden mantener estos sistemas o estos negocios como tradicionales o convencionales como siempre han venido siendo y tienen que comenzar a transitar hacia un esquema de sostenibilidad, pero sostenibilidad como el centro del negocio. La cooperación internacional tiene que poner mucho más empeño en movilizar fondos, en generar proyectos que integran a diferentes actores. La academia tiene que profundizar en investigaciones que estén orientadas hacia la solución de estas temáticas y no solamente a tal vez la generación de conocimiento y que se queda ahí, sino importante que este conocimiento sea aplicable y a diferentes escalas. Y finalmente nosotros como ciudadanos no solamente tenemos la responsabilidad de informarnos, sino también la responsabilidad de actuar y eso implica las acciones individuales, pero también acciones colectivas como podemos organizarnos y a incluso nosotros promover o incidir de que los demás actores también cumplan su trabajo, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas que se pueden hacer, pero el momento es ahora y es importante que tomemos la conciencia de que ya es tiempo de actuar, ¿no?